Buenas noches, Dios les bendiga. Esta es la hermana Lucy Marrero de la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta, donde estaremos en esta noche llevando a cabo nuestra escuela bíblica virtual. Así que les invito a todos a que busquen en sus expositores, en la revista de nuestra denominación El Discípulo, donde estaremos estudiando la lección número 4 y la lección número 5. Decidí estudiar ambas lecciones ya que los temas son bastante similares y estas serían las últimas lecciones de la primera unidad que estábamos estudiando, que es el tema titulado Dios requiere justicia. Así que les invito a que en este momento me acompañen para hacer una oración para presentar esta palabra, para que Dios nos hable a través de ella. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú dirijas, Padre, esta clase, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y ministres a través de tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos traes en esta noche, Señor. La ponemos delante de ti y te pedimos que hables a nuestro corazón, que abras nuestras mentes, Señor, y que podamos aprovechar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Gracias porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, la primera lección que habremos de estar tocando en esta noche es la lección número 4, que se titula Líderes corruptos y toma como base el libro de Miqueas. Estaremos estudiando el libro en general, pero básicamente nos estaremos enfatizando en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Miqueas. Y luego estaremos estudiando brevemente la lección número 5, que se titula Liderazgo con Justicia, y estaremos viendo en el libro de Malaquías, en el capítulo 2 y 3, el tema que queremos desarrollar. En ambas clases se toca el tema de la corrupción en el liderato, y es bien fuerte el tema, ¿verdad? Porque es un tema que le ha tocado a muchos países sufrir, y en la palabra del Señor este tema se toca de manera bien enérgica. Y Miqueas y Malaquías, ambos profetas, tronaron en contra de este mal, porque la corrupción es un mal social. Tiene un costo dañino muy alto para toda sociedad. Es la causa y efecto del deterioro moral, social y espiritual de toda sociedad. Los crímenes de cuello blanco son los que dañan la fibra moral de la sociedad a todos los niveles, porque trae desigualdad social, trae sufrimiento, trae violencia y trae injusticia. Por eso, nadie y ningún país, ninguna sociedad y nosotros como cristianos no podemos aceptar la corrupción como un hecho inevitable. Y acostumbrarnos a la corrupción, como a veces uno puede estar diciendo, pues todo el mundo roba, todo el mundo lo hace, todos los políticos se comportan igual, pero eso no es la actitud. Nosotros como amantes de la justicia tenemos que combatir la corrupción con firmeza, con integridad y con valentía. Y por eso tenemos que mantener bien claro la visión de lo que Dios nos enseña a nosotros como personas íntegras. Y si nosotros como personas de la sociedad nos afectamos por la corrupción y nos indignamos y tronamos cuando escuchamos actos de corrupción y de injusticia, cuánto más Dios, que es santo, que es justo, que es digno, se tiene que molestar, se tiene que irritar y se tiene que indignar cuando suceden los actos de corrupción. Los profetas de Dios, como voceros de Dios, expresaron de manera particular en sus escritos la indignación de Dios ante la corrupción rampante que había en los tiempos de los escritos. Y en esta noche vamos a estar estudiando al profeta Malaquías y al profeta Miqueas, tocando el tema de la corrupción atado al tema general, que es el tema de la justicia divina.
Pues bien, Malaquías y Miqueas ambos fueron profetas del Antiguo Testamento. Se les clasifica como profetas menores, no porque su escrito haya sido de poca importancia, sino porque fueron breves. Fueron escritos breves. Miqueas, su nombre significa ¿quién es como el Señor? Y Malaquías, del cual no se sabe mucho, su nombre significa mi mensajero. Pero vamos a comenzar con el profeta Miqueas. Miqueas profetizó en el periodo antes del exilio, antes del cautiverio, y fue contemporáneo a Isaías y a Oseas. Y profetizó en el tiempo de tres reyes de Judá, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Y Miqueas era del suroeste de Jerusalén, de una aldea pobre, humilde, no muy conocida, de la aldea de Moreset. Y Miqueas, por ser de origen humilde y del campo, conocía bien de cerca el dolor y el sufrimiento que el pueblo le estaba pasando por causa de la corrupción y por causa de la injusticia. Por eso a él le tocó muy de cerca estas visiones que Dios les reveló, porque le estaban muy cercanas a él, el sufrimiento de su pueblo. Y trajo un mensaje muy fuerte, dirigido en contra del pecado a todos los niveles sociales, especialmente contra los ricos opresores y los gobernantes corruptos a los cuales le tocó vivir, y también en contra de los falsos profetas. A Miqueas se le conocía como el profeta de los pobres. Y vamos entonces a la lección que se titula Líderes corruptos. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de depravación, estamos hablando de descomposición, cuando algo pierde su valor original, cuando algo se descompone. Hablamos también de deshonestidad y de perversión. De manera que ya cuando escuchamos el tema de la corrupción, ya uno se pone a la expectativa de algo que no anda bien, algo que no es cónsono con lo que es justo y con lo que es verdadero. Y Miqueas, como les decía, trajo un mensaje muy fuerte, porque se dirigía hacia los poderosos, hacia los que ocupaban los cargos de autoridad, hacia los gobernantes, hacia los líderes, hacia los sacerdotes, la clase religiosa de su época. Y él fue muy valiente porque se atrevió a enfrentarlos con la palabra de verdad y de justicia, porque él mismo expresa en uno de sus versículos de que él estaba seguro de la palabra que Dios le había dado y que él estaba lleno del poder de Dios. Porque para enfrentar la injusticia y para enfrentar la maldad, muchas veces se necesita el poder de Dios. Muchas veces se necesita la valentía que concede el Espíritu Santo para tú poder enfrentar el mal. Y Miqueas lo hizo. Y lo hizo muy dignamente. Él fue el primero que profetizó la caída de Samaria, que como ustedes saben era la capital del reino del norte. Y también, junto con su contemporáneo Isaías y Amós, anunció la amenaza de la caída también de Judá, capital de Jerusalén. Y la causa de la caída de estos dos reinos fue a causa del pecado. Era juicio de Dios por causa de la corrupción, del abuso de poder, del maltrato, del robo, de los sobornos que se había apoderado del pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo este profeta en su libro expresa la indignación y el malestar que siente Dios, que le hace bajar de su trono, como expresa la visión de Malaquías, para él mismo hablar y dirigirse a la nación y expresar su indignación. Fíjense en cómo Malaquías lo expresa en ese capítulo 1, donde él dice, versículo 2, escuchen pueblos todos, presten atención
la tierra y todo lo que en ella hay. Desde su santo templo el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. Y en la imagen, esos versículos nos hacen tener una imagen de un juez llegando al estrado para emitir su sentencia en contra de los acusados. Cuando él le dice ahí, escuchen pueblos todos y presten atención, esa es la imagen de solemnidad que sentimos cuando estamos delante de un juez en un estrado, en un tribunal. Y es un llamado a estar en silencio y a estar atento. Es como decía Habacuc en el capítulo 2, versículo 20, cuando Dios iba a hablar y a expresarse y a emitir su justicia y su juicio, Habacuc decía, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque hermanos y hermanas, cuando Dios ha de hablar y cuando Dios se expresa, la tierra y su pueblo tiene que hacer silencio, tiene que callar, porque tiene que escuchar lo que Dios tiene que decir. Y en esas palabras el Señor expresa su indignación y dice, el mismo profeta dice, miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego, diciendo de la potestad, la magnificencia y el poder del Dios que es santo y que está indignado y que baja de su trono hacia su templo a impartir un acto de justicia. Y la situación es bien fuerte. La situación que va a enfrentar el profeta y el pueblo es muy fuerte, pero el dolor y el quebranto es mayor, porque el profeta está viendo una visión donde la nación de Samaria va a ser castigada, pero que también su propia nación, más adelante también el juicio caerá sobre ella. Y la sentencia de Dios es fuerte. En ese versículo 6 dice la palabra, dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Es terrible lo que le habría de acontecer. Y el mismo profeta, al recibir esa visión de destrucción que viene hacia Samaria, él se lamenta, él sufre, él llora, dice, por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Hermanos, y ciertamente la función del profeta es fuerte. Los profetas, cuando Dios les da una palabra difícil, una palabra de juicio, muchas veces no es fácil traerla. A veces es preferible callar o pedir confirmación antes de hablar, pero cuando Dios trae una palabra de juicio y el profeta está seguro de que esa es la palabra que Dios quiere que se traiga, no le queda otro remedio al profeta que hablarla, aunque duela, aunque su corazón se quebrante, el profeta está llamado a decir la palabra que Dios le da. Por eso él decía en ese versículo 9, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. O sea, el profeta ya estaba viendo que la destrucción de Samaria era inminente, pero que también su propio pueblo, si no se arrepentían, si no hacían lo que Dios les advertía, también iban a ser destruidos. ¿Y qué era lo que estaba pasando en el pueblo? ¿Cuáles eran las características que ese pueblo de Samaria y también de Judá estaban presentando? ¿Qué era lo que estaban haciendo tan mal que movió el corazón de Dios a expresar tal indignación que emitió una sentencia de juicio?
Ciertamente el pecado había llegado al colmo. Ese capítulo 2 de Miqueas habla claramente, te invito a que lo busques conmigo para que veas la magnitud del pecado al cual ya Dios no podía seguirlo tolerando. Y es el pecado y la maldad que se anida en el corazón del hombre. Ese capítulo 2 de Miqueas dice: ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. O sea, era el pecado de la maldad, de la codicia, del robo, de la planificación para apropiarse de lo que tenían los pobres y los débiles, y estaban cometiendo los abusos. Y lo terrible de todo esto era que el mismo gobierno, los mismos gobernantes, los mismos jueces se confabulaban con los comerciantes, con los dueños de otras grandes propiedades y tiraban a la calle a los pobres y a los campesinos. Y Miqueas fue testigo de cómo muchos campesinos que tenían sus pedazos de tierra para su agricultura y para sobrevivir, perdieron sus terrenos por causa de los atropellos y de los sobornos que estos comerciantes y estos líderes poderosos y ricos cometieron en contra de su pueblo. Y ante la injusticia del débil y del menesteroso, Dios no se queda callado. Dios entonces decide intervenir y emite un juicio de castigo contra la injusticia. Por eso dice ahí en el versículo 3 del capítulo 2 de Miqueas: ahora soy yo el que piensa. Eso es Dios hablándole a los que estaban maquinando y pensando hacer el mal y pensando en robar y pensando en hacer las trampas. Ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su desgracia. Y cuando suceda eso, el Señor les dice: cuando clamen a mí, entonces yo no los oiré. Y qué terrible es, hermano, que esas cosas sucedan. A veces uno escucha cómo se llevaron preso a X o Y político, a X o Y comerciante o a X o Y persona que hizo daño, y entonces usted lo ve en una actitud de lástima, en una actitud de llanto, pidiendo misericordia, y una vez se le coge pena. Pero cuando están haciendo los contratos ilegales y cuando están haciendo los actos de maldad, ahí no se acuerdan de la pena ni de la misericordia. Por eso es que las cosas hay que hacerlas bien, y no podemos bajo ninguna circunstancia, hermano, no podemos ni como pueblo ni como cristianos aceptar ningún acto de corrupción, porque la corrupción siempre trae malas consecuencias. Y luego más adelante el profeta también señala los actos corruptos de los gobernantes, de aquellos que habían sido puestos para velar por la justicia. Eran los que estaban entonces haciéndole daño al pueblo. Miren cómo lo expresa el profeta en ese capítulo 3 de Miqueas, cuando le dice: escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. Y esta palabra se hace extensiva hoy a nuestros líderes y a nuestros gobernantes, porque también hoy Dios habla, y también hoy Dios está en contra de los actos de corrupción y de los actos de injusticia. Y venga de donde venga, Dios sigue siendo Dios, y Dios no tolera los actos de corrupción. Por eso es que la palabra de Dios es tan viva, y la palabra de Dios siempre nos habla. Les dice y le pregunta, en tono de pregunta, el profeta, que es Dios hablando a través de él, le dice a los gobernantes: ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal, y a mi pueblo, miren de la manera tan gráfica y tan fuerte,
que el profeta está hablando con relación a los actos tan viles que estaban cometiendo los gobernantes. Ustedes odian el bien y aman el mal, y a mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, los descuartizan como carne para la olla. Hermano, qué fuerte es eso. Qué fuerte. Dios no tolera el abuso, el robo, la corrupción, la maldad de los líderes, de los que están en poder, de los que ostentan un título, de aquellos los que se supone que sean los que protejan a los pobres, a los menesterosos, a los débiles. Esos son los que se han aprovechado y los que han llevado al pueblo al empobrecimiento, al abuso y al atropello, y han pervertido el derecho comprando a los jueces. Hermano, y esto lo dijo el profeta muchísimos años atrás, cientos de años antes de Cristo, y sin embargo esta palabra hoy también cala hondo en el corazón de todo pueblo, de toda nación y de toda comunidad que ha sufrido por causa de malos gobernantes. Y Dios, ante el pecado contra la humanidad que está siendo cometido, Dios los condena y les dice que cerrará sus oídos cuando clamen a Él. Y eso es algo espantoso, hermano. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios le dé la espalda. Es que Dios no lo escuche por causa del pecado. No porque Dios lo quiera hacer, no porque Dios se complazca en castigar, sino que por la causa del pecado y de la soberbia espiritual y del empeñarse en continuar haciendo la maldad y haciendo cosas ilegales, no oigan la voz que Dios les dé el reclamo de arrepentimiento y sigan pecando y sigan haciendo maldad. En esos casos es que Dios les dice: yo cerraré mis oídos cuando clamen a Él. Bendito sea su nombre. Y miren cómo el profeta en ese mismo capítulo 3, en el versículo 4, dice: ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes. Y esa es la palabra de Dios contra los gobernantes corruptos, contra los líderes corruptos, y también le habla a los profetas que también se habían corrompido. Fíjense que la corrupción y la maldad se había entronado en todas las áreas sociales, religiosas, políticas, a todo nivel se había metido la corrupción y el pecado, y contra esos también, contra los profetas que estaban profetizando en contra de la voluntad de Dios, contra esos también Dios les da castigo. Fíjense que si algo ofende a Dios es la hipocresía y la mentira entre sus siervos y sus líderes religiosos. Los que profetizan a favor del pueblo por conveniencia y por dinero y en contra de la verdad de Dios, contra esos Dios no puede tolerarlo. Y peor aún, cuando a pesar de estar haciendo las cosas mal y hablando la palabra en contra de la palabra de Dios, ellos alegan que Dios sigue estando con ellos. Y ese es el pecado de presunción, el cual Dios no tolera. Miren cómo lo expresa el profeta en el capítulo 2, en el versículo 6. Porque los profetas de aquella época, los falsos profetas, cuando veían que la amenaza hacia Jerusalén era inminente, en lugar de advertir al pueblo de que venía juicio de parte de Dios, ellos decían: no, a nosotros no nos va a tocar. Dios no va a destruir a Jerusalén ni a Judá porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y entonces esos profetas le decían a Miqueas y lo juzgaban y lo criticaban y lo rechazaban, y le decían en ese versículo 6 del capítulo 2
Estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con el oprobio de que nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran, y esos son ellos, los falsos profetas, con el pecado de presunción, diciendo, ¿acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. Y más adelante el profeta Miqueas le dice, si con la intención de mentirles llega algún embustero, y esta es la Biblia de la versión popular, llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cervezas, este pueblo lo verá como un profeta. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Miqueas? Dios a través de Miqueas con relación a estos falsos profetas, que los falsos profetas estaban confundiendo al pueblo, que en lugar de advertir que Dios venía a emitir juicio, de que Dios los iba a castigar por causa del pecado, en lugar de advertir al pueblo, ellos decían, no, Dios no va a hacer eso, Dios nos va a guardar porque Dios está con nosotros. Y a esos Miqueas les llama a los mentirosos, les llama a los falsos profetas, y a ellos Dios les envía juicio. En ese capítulo 3, en el versículo 9 en adelante, perdón, en el versículo 7, quise decir, pueden buscarlo conmigo, Miqueas capítulo 3, versículo 7, dice, los videntes, hablando de los profetas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. En cambio yo, hablando Miqueas de sí mismo, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito. O sea, Miqueas no le tiene miedo a lo que los falsos profetas puedan alegar de él, porque Miqueas sabe que él tiene la palabra correcta de Dios y que la tiene que proclamar, y que los falsos profetas en su momento Dios le emitirá su juicio. Y fíjense en cómo se resume la situación moral que estaba aconteciendo tanto en Samaria como en Judá, que es lo que motiva a Dios a emitir la palabra de juicio. Lo hemos resumido ahí en ese mismo capítulo 3, en el versículo 11, cuando dice, sus gobernantes juzgan por soborno y sus sacerdotes instruyen por paga. Y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Fíjense hasta dónde puede llegar la soberbia espiritual, la altivez de espíritu y el deseo de confundir y de engañar al pueblo. Por lo tanto, así les dice el Señor. Dios le emite la sentencia. En ese versículo 12, Dios le dice a través del profeta Miqueas, por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Dios no puede tolerar el pecado, no puede tolerar la injusticia y no puede tolerar la altivez de espíritu. Porque cuando hay arrepentimiento y hay humillación, Dios extiende su mano de misericordia y perdona y restaura. Pero cuando hay persistencia en el pecado, altivez de espíritu y soberbia, Dios no tolera. Y el castigo sería inminente. Bendito sea el Señor. Y esta palabra profética, hermanos, de Miqueas, me llama la atención porque en medio de este ambiente de próxima desolación, de próximo juicio y castigo divino, me llama la atención que esta parte de la profecía de Miqueas revela
y nos muestra el carácter íntegro y el carácter justo y veraz de Dios, donde ante la injusticia que hemos ya visto en detalle y la maldad de un pueblo que se resiste a volverse a Dios, Dios ejerce toda su autoridad y su poder para castigar el pecado. Y el profeta tiene que en su profecía que Dios le dé, tiene que decirlo y tiene que expresarlo. Pero en este mismo libro, en estos próximos capítulos que vamos a ver, vemos cómo a pesar del carácter de juez justo y del carácter íntegro de Dios y de santidad donde no tolera el pecado, vemos que en esta misma palabra profética vemos el carácter misericordioso de Dios, donde Él también hace promesa de restauración y de liberación a su pueblo. Y eso lo vemos en el capítulo 4 del libro de Miqueas, donde luego de haber expresado esta sentencia de castigo inminente para Samaria y para Judá, en el capítulo 4 Dios le revela al profeta que él luego habría de traer restauración y habría de traer el reinado universal de Dios. Y fíjense en cómo en esos primeros versículos de ese capítulo 4, que de hecho tiene un pasaje paralelo, bien parecido, en el libro de Isaías. Más adelante te invito a que lo puedas buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, son pasajes paralelos donde Dios está anunciándole la futura exaltación de Sión. Y miren cómo le dice Dios al profeta en la visión, le dice: en los últimos días, en el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de la colina. Ahorita le había dicho que iba a haber destrucción y que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Dios, pero ahora le está anunciando al profeta que va a haber una futura restauración. Y más adelante le dice: porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de justicia, hermanos, de bondad. En ese capítulo 4, Dios está anunciando el futuro glorioso de Sión, donde habrá un reinado universal, donde vendría un periodo de paz, de seguridad, de armonía, donde ya no habrá más guerra, no habrá luchas de poder, no habrá injusticia, y la palabra de Dios, que es verdadera, será la guía que dirigirá a las naciones. Y será un gobierno de paz. Aleluya. Y en aquel día afirma el Señor, y lo afirma como una visión al profeta: reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas con las ovejas heridas. Formaré un remanente y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y yo me imagino la expresión del profeta cuando Dios le revela esta visión. Es como una montaña rusa de emociones, donde le muestra una visión de la caída de Samaria, donde le hace ver la maldad, el pecado, las situaciones de injusticia, el daño que se le estaba haciendo a su propio pueblo, donde también le anuncia que su ciudad, su Judá, iba a ser también destruida más adelante, pero en este momento le anuncia que en el futuro vendría una restauración. Bendito sea el Señor. El amor y la misericordia de Dios y su deseo de traer paz y libertad a su pueblo se afirma todavía más aún en ese próximo capítulo 5 de Miqueas, donde él tiene la visión
de la futura del futuro nacimiento del Rey Salvador, el Cristo prometido. Aleluya. 700 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, Miqueas tuvo la visión gloriosa de que allí en una pequeña aldea, una ciudad desconocida para todo el mundo, humilde, pequeña, de allí sería que saldría el Salvador, aleluya. Y miren qué tremenda esa palabra profética en Miqueas capítulo 5, donde el profeta le anuncia: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que gobernará a Israel. Aleluya, aleluya. Y a través desde los siglos, esa palabra profética revelada a Miqueas, en medio de una inminente desolación y una futura esclavitud, contribuyó a mantener viva la esperanza del pueblo de que la salvación vendría de la tribu de Judá. Y yo me imagino que el corazón del profeta sintió alivio, sintió gozo, sintió esperanza, donde si bien le había dicho al pueblo que irían a Babilonia, porque se lo dijo claramente ahí en el versículo 10 de ese capítulo 4, ciertamente irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Aleluya, aleluya, bendito es el Señor. Por eso, hermano, toda palabra profética que viene de parte de Dios siempre cumple los tres propósitos, porque la palabra profética de Dios viene para traer revelación, pero también para traer edificación y para traer consuelo. De manera que esta palabra profética de Miqueas, que aunque ciertamente era un mensaje duro, era un mensaje difícil, era un mensaje que se requería valentía para traerlo, era necesario, porque el pueblo tenía que saber que a pesar de que Dios iba a emitir juicio, Dios también los iba a restaurar, y que sería a través de un Salvador que nacería de la tierra de Judá. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a pasar rapidito, hermanos, a la lección número 5, porque quiero tocar el tema que trae la lección 5 brevemente, para luego entonces culminar con la lección número 4 en el capítulo 6 de Miqueas. Vámonos a Malaquías, y les invito a que busquen en sus Biblias. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y Malaquías es el último de los profetas menores, y es el último que trajo revelación a su pueblo. Y su nombre significa mi mensajero. Y no se saben muchos detalles de Malaquías, pero sí sabemos que fue uno de los profetas menores y que profetizó en el periodo que conocemos como el periodo post-exílico. O sea, luego del cautiverio, cuando ya el pueblo judío había regresado a Jerusalén, luego que el rey Ciro de Persa, 70 años luego del cautiverio a Babilonia, decretó que el pueblo judío pudiera regresar a Jerusalén. Y Malaquías profetiza aproximadamente para la época de Esdras y Nehemías. ¿Y cuál es el entorno, verdad? La situación, el momento histórico en el cual el profeta Malaquías trae esta palabra para el pueblo? Sabemos que para esa época ya los judíos habían retornado del cautiverio a Jerusalén y habían llegado con unas grandes expectativas. Muchos creían que la era mesiánica tendría un cumplimiento inmediato, y además esperaban que su ciudad, una vez que había sido restaurado el templo y los muros habían sido restaurados también, que ellos esperaban que la nación se iba a recuperar rápidamente, que la situación económica y social iba a prosperar y que volverían prontamente a ser la nación poderosa que habían sido
durante el tiempo del reinado de David y de los reyes que le sucedieron. Mas, sin embargo, no fue así. A medida que pasaban los años y la prosperidad que ellos anticipaban no se materializaba, y la agricultura se hacía cada vez más difícil, venían las plagas, venían las sequías, fue cayendo en el pueblo de Dios, en los judíos, un espíritu de desánimo, un espíritu de desaliento, de desconfianza, y se apoderó de la comunidad una falta de fe, donde el pueblo se decayó en la fe y empezaron a descuidar su culto a Dios. La adoración a Dios pasó a un segundo nivel y los deberes hacia Dios realmente no les llamaba mucho la atención. Las esperanzas de ese pueblo estaban deshechas, sus sueños se habían quebrantado y el pueblo se tornó cínico, frustrado y decepcionado y menospreciaron a Dios. Y es en ese ambiente espiritual, social, económico que aparece este último mensaje profético de parte de Dios a este pueblo para anunciarles esperanza. Y fíjate que les digo eso porque ese primer capítulo de Malaquías, ese versículo 2, comienza con una pregunta, y de hecho el estilo literario del libro de Malaquías es lo que llaman el estilo didáctico dialéctico, donde el profeta, siendo voz de Dios, vocero de Dios, cuestiona al pueblo a través de unas preguntas y el pueblo también responde con otras preguntas, tratando de entrar en una diatriba donde al final de cuentas Dios es el que sale siempre teniendo la razón. Y miren cómo comienza ese capítulo 1 de Malaquías, donde dice, Dios le dice, yo los he amado, dice el Señor. Y la afirmación del amor de Dios en ese versículo lo que refleja es el carácter paternal de Dios. Vemos que ante el deseo de Dios de traer corrección y de traer disciplina a un pueblo que está desanimado, que está decepcionado y que ha perdido la fe, en lugar de Dios dirigirse rápidamente con una palabra dura, Dios le afirma su amor y le dice, yo los he amado. Y la manera en que está escrito ese versículo y ese verbo es en lo que todos hemos estudiado en nuestras clases, es el pretérito imperfecto, que es el continuo presente de Dios. Aleluya. Qué hermoso cuando dice ahí, yo los he amado, porque lo que le está diciendo es que yo los amo, yo los he amado y yo los amaré y los seguiré amando, no importando la situación que puedas estar pasando. Aleluya, aleluya. Por eso es que el Dios afirmarle el amor al pueblo está colocando la base, el fundamento para recabar del pueblo la obediencia a los mandatos de Él. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el versículo 15, que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y Dios empieza con esa pregunta, con esa afirmación, donde le dice, yo los he amado y los seguiré amando. Y entonces miren la respuesta, que es un desafío a la afirmación de lo que Dios le está trayendo, cuando les dice, ellos le preguntan a Dios, ¿y cómo nos has amado? O sea, ellos le están diciendo a Dios, si me amas, si es verdad lo que tú dices que nos amas, ¿por qué las cosas nos han salido mal? ¿Por qué no hemos superado esta situación tan terrible? O sea, le están diciendo, ¿cómo es la clase de amor que tú dices que nos tienes si las cosas no nos van bien?
Y eso es un punto, hermanos, que nosotros tenemos que repasar cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones de pruebas, en situaciones de desánimo, porque no podemos permitir que el desánimo, la dificultad, las circunstancias que nos toquen vivir, te hagan a ti pensar de que ya Dios no te ama, de que ya Dios se olvidó de nosotros. No, amados, Dios le afirma y le contesta con otra pregunta en ese mismo capítulo, cuando le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob y sin embargo amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Dios lo que le está diciendo es que Él les ama porque Él los ha escogido, porque fue voluntad de Dios escogerlos como su pueblo. Dios los seleccionó y como Dios los escogió, Dios los ama. Y Dios quiere que ellos entiendan que Dios los seguirá amando y seguirán siendo sus hijos escogidos, no importando las circunstancias. Y eso es algo que en esta noche Dios nos quiere recalcar a todos nosotros. Dios nos ama. Dios nos ha amado y nos seguirá amando, no importa las circunstancias que estemos viviendo y no importa cómo nosotros nos podamos sentir en medio de esas circunstancias, porque Dios es amor. La esencia misma de Dios es amor. Y el entender que hemos sido escogidos por Dios por amor, sin que nosotros lo merezcamos, eso nos brinda seguridad, nos da confianza y nos permite seguir caminando con Él. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense cómo una vez Dios valida el amor que les tiene a su pueblo y le afirma la seguridad que hay en Él, el pueblo de Dios como que no entiende, ¿verdad? Y Dios le sigue cuestionando las cosas que ellos hacen que Dios les haga estos reclamos a Él y le hace una pregunta. En ese versículo 6 de ese capítulo 1 de Malaquías, Dios le dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. O sea, Dios está siendo bien claro, diciéndole que si Él es Dios, si ellos dicen que Dios es su Dios y que Él es su Padre, sus actos, lo que ellos están haciendo, están negando esa afirmación, porque Dios le está diciendo, ¿dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi respeto? Y entonces el corazón de este pueblo estaba tan endurecido y estaba tan confundido que ellos de manera campechana le contestan, ¿pero en qué te hemos despreciado? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? O sea, ellos siguen en una negación, siguen negando lo que Dios les está diciendo. Y Dios entonces les aclara la situación que ellos están viviendo y les señala claramente dónde está el pecado de ellos. Y es el pecado del menosprecio y del valor hacia Dios. Y Él le dice, pues en que ustedes traen a mi altar alimentos mancillados y todavía preguntan en qué te hemos mancillado, pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecerle eso a sus gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor. Bendito sea su nombre. Dios le está diciendo, miren, ustedes me están faltando el respeto. Ustedes me están trayendo lo peor. Y piensan que yo me voy a quedar satisfecho con esa ofrenda, con la calidad de la ofrenda. Dios estaba indignado porque la calidad de la ofrenda
que el pueblo y los sacerdotes le estaban llevando a Dios en los actos de sacrificio, hablaban del carácter liviano y del menosprecio a la santidad, al amor y al poder único de Dios. El pueblo había descuidado grandemente la adoración a Dios. Y cuando eso sucede, hermano, Dios no se puede quedar callado. En el capítulo 2 de Malaquías, Dios les reclama, especialmente les reclama a los sacerdotes y los acusa, Dios los acusa de ser ellos los causantes, porque los sacerdotes, así como los líderes espirituales, tienen una gran responsabilidad ante Dios y ante el pueblo. Eran y son los llamados a mantener el orden del culto, a mantener la adoración de la manera correcta. Y si ellos descuidaban el culto a Dios y terminaban pervirtiéndolo al permitir que se sacrificaran animales enfermos, animales menospreciables, ellos estaban entonces haciéndole entender al pueblo que el sacrificio de Dios no valía la pena. Miren cómo Dios lo expresa a través del profeta en ese capítulo 2, cuando habla ese mensaje, el juicio en contra de los sacerdotes. Ahora pues, este mandato es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden honrar mi nombre, dice el Señor, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya los he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Dios estaba siendo bien implacable por el pecado de los sacerdotes, porque como nosotros sabemos en la palabra del Señor, el líder espiritual, el profeta de Dios, el siervo de Dios, tiene una gran responsabilidad delante del pueblo y delante de Dios. Y si tolera la maldad y no hace nada por enfrentarla, acarrea maldición hacia él y acarrea maldición hacia el pueblo. Y por eso la palabra de castigo de Dios hacia los sacerdotes fue tan fuerte y fue implacable, porque Dios exige rectitud y exige santidad a todo aquel que se llama siervo o sierva de Dios. Por eso les invito a que regresemos ahora a la última parte de la clase de Miqueas para cerrar en este momento el tema de la corrupción atado al tema de la justicia de Dios. Porque hasta aquí, fíjense, hasta aquí todo lo que hemos visto en esta lección, en estas dos clases, donde hemos visto que Dios exige justicia, santidad e integridad a su pueblo. Dios es un Dios de amor y de misericordia, aunque ejerce su justicia y castiga fuertemente por causa del pecado y la maldad. Y Dios no negocia ni intercambia sus estándares de adoración. Él nos ama y nos amará siempre, pero demanda obediencia y respeto y honra. Y miren entonces ahora en el capítulo 6 de Miqueas, y estamos ya para concluir, donde en ese capítulo 6 Dios entra en una controversia con el pueblo de Judá y parece como si fuera en una corte suprema donde Dios va a expresar y va a presentar el caso que tiene contra el pueblo de Judá. Y el mismo profeta dice: escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen montañas la querella del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Y en esos versículos, que son unos versículos bien hermosos, donde vemos el corazón de Dios hecho pedazos, cuando Él le dice en el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Dios trata de llegar al corazón de su pueblo y le hace en un tono
hasta de súplica. ¿En qué te he ofendido? Dios diciéndole al pueblo, ¿en qué te he ofendido? ¿Dónde yo te he fallado, hermano? Porque es que Dios se conmueve cuando el pueblo se torna rebelde, cuando el hombre le da la espalda, Dios se conmueve. Como dice la palabra, Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que se sanen y que se vuelvan de sus malos caminos. Y Dios le hace esa pregunta, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he ofendido? Y entonces le trae a su noticia y a su memoria cómo Dios los cuidó, cómo Dios estuvo con ellos. Le dice, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de la tierra de esclavitud. O sea, Dios lo que ha sido es hacerle bien. Y ante el reclamo y la queja de falta de respeto hacia el descuido de la adoración, hacia el menosprecio de su santidad, ante la corrupción rampante, Dios todavía llama la atención de su pueblo, tratando de que el pueblo se vuelva a Él. Y le dice, ¿en qué te he fallado? Dios está tratando de que el pueblo se vuelva a Él. Porque Dios sabe que si no hay arrepentimiento, si no hay vuelta a Dios, el juicio definitivamente caerá. Y entonces, ante esa pregunta de Dios al pueblo, Israel contesta con otra pregunta, pero que la pregunta sale de un corazón que todavía tiene amargura y tiene resentimiento, cuando le dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿De qué manera Dios me aceptará? ¿De qué manera Dios recibirá mi ofrenda? Le está diciendo, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, al fruto de mis extrañas por mi pecado? O sea, ellos están diciendo que es posible que nada de lo que ellos puedan hacer, Dios lo acepte como un acto de humillación. Y están haciendo creer que para ellos no hay oportunidad de cambio, porque nada de lo que ellos puedan hacer será suficiente para satisfacer las demandas de Dios ante el pecado que ellos han cometido. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es un Dios que siempre extiende la mano de ayuda y de misericordia, le dice, interrumpe su reclamo y le dice, oh hombre, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que tienes que hacer. Y Dios le resume en 3 actos lo que tiene que hacer toda aquella persona que reconoce su situación de pecado, reconoce su maldad y quiere volverse a Dios. Y Dios le dice, ya se te ha dicho, ¿qué es lo que tienes que hacer? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No es nada difícil, le está diciendo el Señor, ya se te ha dicho, no es un secreto, no es algo misterioso, solamente hacer justicia, actúa de la manera correcta hacia los demás, trata a los demás como tú quisieras que te trataran. Como dice el Evangelio de Mateo, el versículo 12 del capítulo 7, en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto es la ley y los profetas. El segundo punto es amar misericordia. No solamente muestra misericordia, sino ama en mostrarla. Da a los demás la misma medida de misericordia que tú quieres recibir de parte de Dios. Demuestra una genuina compasión a los demás y humíllate ante tu Dios. Reconoce quién es Dios. Reconoce quién es el que te salvó, quién es el que dio la vida por ti. Reconoce el carácter santo y reverente de Dios y humíllate delante de Dios. Si tú haces esas 3 cosas,
Dios recibirá tu acto de humillación, Dios te salvará, Dios te restaurará y volverás a estar en comunión con Él. Bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Y ante esa palabra de esperanza que Dios le trae al pueblo, la decisión está en las manos del pueblo. Dios le estaba planteando la solución. ¿Tenían la sentencia de muerte o tenían la solución para ser rescatados y para ser librados? Todo quedaba en que ellos pudieran obedecer, aleluya, que pudieran responder a esa opción, a ese reclamo de Dios de que hicieran esos 3 pasos: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. Aleluya. Y esas opciones, hermanos y hermanas, siguen vigentes para nuestro pueblo hoy. Esa es la solución que Dios nos trae para sanar nuestra tierra, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios bueno y un Dios que se goza en la justicia. Y termina este libro de Miqueas con un versículo lleno del amor misericordioso de Dios, que define el nombre de Miqueas que dijimos al comienzo, que significa que Dios como tú. Y asimismo en ese versículo 18 de Miqueas capítulo 7, el profeta termina diciendo: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay razón por la cual tengamos que padecer el juicio y el castigo de Dios, porque Dios ya hizo provisión, hermana y hermano. Solamente amar la justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Te invito que hagas de esta palabra tu norte, que te apropies de esta palabra del Señor, le creas a Él y decidas de una vez y por todas confiar siempre en Él. No importa las circunstancias, no importa las crisis que podamos vivir, no importa los sueños rotos, la espera que tengamos que tener para alcanzar nuestros sueños. Dios nos ama con amor eterno y nos otorga de su misericordia. No hay otro Dios como nuestro Dios. Confía en Él, entrégale todo tu ser y pídele a Dios que te llene de su amor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a Dios por haber podido completar estas 2 lecciones, por eso la lección se extendió un poquito, pero le doy gracias a Dios porque me permitió compartir con ustedes este tema que damos por terminado en este momento. Que la palabra del Señor se afirme en tu corazón y haga la obra para la cual Dios la ha traído en esta noche. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y nos veremos en la próxima semana con el favor de Dios. Dios les bendiga y buenas noches.